Damos inicio o reiniciamos. Entonces nos quedamos en que el pecado es premeditado y se actúa con ventaja y alevosía. Lo demostramos con 6.5 y 8.21 en el libro de Génesis, y luego usamos una fraseología para poder entenderlo, que motiva la imaginación, captura la voluntad, concibe el deseo y da a luz el impulso. Pero aparece un segundo punto, punto número 2, se materializa. Vimos en el punto número 1, se planifica. Ahora se materializa. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2 al 4, vemos por qué es que se materializa el pecado. Hay dos males enfermizos patológicos. ¿Qué capítulo de hermano? Segundo de Samuel 11, 2 al 4. Desde luego que ustedes tienen que leer el 12 también, que esto les corresponde a ustedes, el todo el capítulo 12. ¿Qué sucedió ahí? ¿O por qué sucede eso? Hay dos males psíquicos o inclinaciones enfermizas. ¿Por qué cree que mucha gente, muchos señores están yendo a parar a la cárcel ahorita? Por el proteurismo. Es decir, que disimuladamente rozan a una mujer cuando van en un bus. O cuando andan en el mercado, disimuladamente rozan a una mujer. Porque hay una enfermedad, hay una inclinación patológica, proteurismo se llama eso, es palabra griega. Sin embargo, hay otra enfermedad que se llama voyeurismo. Voyeurismo es cuando yo tengo satisfacción solo de haber visto a la mujer nada más. Pero esa es una enfermedad. ¿Por qué crees que hay hombres que tienen su habitación lleno de revistas, sí, de póster, a eso quería, gracias, de señoritas en bikini? ¿Por qué crees que una cerveza se anuncia con una señorita en bikini? Un cigarro a una señorita en bikini, una moto, un carro, cualquier cosa. Hoy el elemento favorito para atraer la atención es la señorita en trajes menor. Pero ¿qué me está dando a entender ahí esa pancarta? Que el hombre está sujeto al voyeurismo, porque es estimulado solo con la visión. Ahora vamos a ver por qué decimos ahí que se materializa. Se asomó a su balcón David. ¿A qué se asomó? Siempre espiaba a una muchacha que era casada. Y la muchacha estaba en su casa, ¿a él qué le importaba? La muchacha estaba en su casa, ella se bañaba desnuda, y a él qué le importaba, que estaba en su casa. Y él siempre subía a espiarla. Pero no conforme con espiarla, el voyeurismo que estaba trabajando su mente llegó al punto que la Biblia dice no robarás, y se la mandó a robar. La Biblia dice no cometerás adulterio, y la embarazó. La Biblia dice no matarás, y mandó a matar al marido. La Biblia dice no emborracharás a tu prójimo, y emborrachó al marido. No mentirás, y mintió al marido. No codiciarás, cayó en la enfermedad patológica del voyeurismo. Codició. Y así que la Sagrada Escritura dice en 20:17 del libro de Éxodo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Esto lo sabía David. Pero como él ya lo había planificado en el primer punto, ahora la pobre muchacha es objeto o víctima de la premeditación, la ventaja y la alevosía. ¿Qué iba a hacer la pobre mujer si unos soldados llegaron ahí? No hay más de que dejarse, se la trajeron. El asunto es que yo le dije hace un rato a ustedes,
Que el pecado es como una tarjeta de crédito, disfrute hoy pero pague mañana. Con intereses. Ese es el asunto. También alguien leyó 6:29, que el que se llega a la mujer de su prójimo no quedará sin castigo. Entonces este David cayó, materializó el pecado. Afortunadamente la Biblia dice, en todo el capítulo 12 vemos que el hombre está postrado en tierra 7 días. Pero el Salmo 51 nos dice que había en la mente de David. Afortunadamente dice, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Ya el hombre ya es pecador, ya se siente por los suelos, ya se siente aplastado. Pero su mente, no apartes de mí tu Santo Espíritu. El versículo 11, el versículo 17, porque yo sé que al corazón arrepentido tú no dejarás, oh Dios. Ahí consigue la misericordia de Dios. Entonces tome nota que después de que se premedita, se materializa. Pero ¿cuál es la causa de la materialización del pecado? Es el proteurismo y el voyeurismo. Esas son enfermedades patológicas, son mentales, en que la persona cuando anda por el mercado, o algunos van a la playa el día domingo, pero ellos no van a bañarse, a ver a los que están mostrando sus restos mortales allá en la playa. A eso va, a tomar fotos. Y es peligroso que usted le va a estar tomando fotos a una mujer. ¿Hasta dónde han llegado los ingratos que agarran el celular y le toman fotos a la mujer así por ahí? ¿Qué satisfacción puede tener con ver eso? Pero muy sencillo, es enfermo, tiene que ocurrir. Entonces, David fue víctima del voyeurismo. ¿Sanó? Sí, la Biblia dice que sanó. Pero le pasaron la factura. Entonces, así que, señores, como dijo el hermano Pedro, machete, estate en tu baile. Tranquilícese, respire profundo. Para eso tiene usted su chimoltrufia allá en su casa. Tranquilo, no pasen los límites. A la mujer se le respeta y se le admira. Hasta ahí nada más. Pero no pasarse de listo. Porque una mujer llega con el pastor, ella va llena de dolor en su corazón. Ella lleva el corazón partido. Entonces va a recibir un consuelo o a recibir una medicina bibliológica o una teoterapia, biblioterapia, cristoterapia. Pero de repente se aprovecha el pastor y dice, no tenga pena, hija mía, ese hombre no la quiere, déjela. Y a Dios le va a poner otro en su camino. O de repente soy yo, hermano. Y como si el pastor le está yendo bien, pues ni modo. Pero recordémonos que esto no es así. Primero es premeditado, después se materializa. En cuanto al segundo punto, vamos a ver el tercer punto. Se defiende. Vamos a ver Génesis 3, 12, 13. Génesis 3, 12, 13. Se defiende es el título. 3, 12, 13, libro de Génesis. Y la defensa está basada en excusas o pretextos. Llega el Señor en el versículo 9. Adán, ¿dónde estás tú? Buscando. Aquí estoy escondido, Señor, en un árbol porque tengo vergüenza, estoy desnudo y todo. Pero, ¿qué tiene ahora? Él tiene vergüenza, tiene miedo. Pero defiende el pecado. Mira, es tremendo. La mujer que hiciste para mí, esa me hizo caer en pecado. Porque imagínate Dios, si no hubieras hecho la mujer, yo estuviera libre de pecado. Mire cómo, por eso dice Proverbio 19:3, que el hombre peca y después le echa la culpa a Dios. Anoten ahí 19:3 de Proverbios.
Esto es lo que tenemos que estudiar, porque si no estudiamos exegéticamente el pecado, vamos a creerle a la religión que hay pecados veniales, que hay pecados en gracia. Los que pecan en gracia van al purgatorio, en una media suazada, y de ahí al reino de los cielos. El que murió en pecado, ya sea chiquito o grande, lo mismo es pecado. Es jamartía. En hebreo, kachtán. Y el hebreo kachtán quiere decir fallar el blanco, errar el blanco. Entonces, en esto hay que tener cuidado. Pero el tercer punto dice, el pecado se defiende, porque luego buscó que el culpable era Dios. La mujer que me diste, y ella me dio a comer, y yo comí, tú sabes, ¿no? Y qué fácil, se le metió el espíritu de Pilato, se lavó las manos. Dice Proverbios 19:3, el tonto fracasa en todo. Y luego dice, Dios tiene la culpa. ¿Se está dando cuenta? Estamos leyendo una traducción del lenguaje actual. Eso lo va a hacer todo hombre. Después de que premeditó, materializó, ahora se autodefiende. Él es su abogado, él es su reo, él es su cliente. No reconoce que falló. En cambio, no, yo no les estoy empujando a que pequen. Pero si por azares del destino, el hombre tiene que reconocer. En el capítulo 21 de Crónicas o el capítulo 24 segundo de Samuel, ahí vemos que David reconoce, Señor, un hombre fue el que pecó y ese soy yo, dice. ¿Cómo puede el pueblo estar pagando por mi culpa? Prefiero caer en tus manos que caer en otras manos. Cuando habló así David, dice la Biblia que Miguel Arcángel guardó la espada. ¿Qué significa eso? Perdonar. Pero se necesita tener valor para reconocerlo. Entonces, en cuanto al tercer paso, vamos al cuarto paso. Se convierte en arrogancia. Vamos a escribir Proverbios 14:9 e Isaías 3:9. En arrogancia. 14:9, Proverbios 3:9, Isaías. 14:9. Ajá, de Proverbios. En la Reina Valera dice, se mofan del pecado. Isaías. Sí, usted ya no, ya el consejo suyo se invalida. No, yo he platicado con personas que por causa del pecado han caído. Con Biblia me atacan. ¿Cuál dijo de Isaías, hermano? 3:9. No sé, 14:9. Con voz de locutor. Y de locutora. A los necios no les importa si Dios los perdona o no, pero la gente buena quiere el perdón de Dios. ¿Se está dando cuenta? Ya no le interesa nada. Hasta en los buses he escuchado la mofa. Métase, domo, doña, con que vamos a caber en el infierno, la será aquí. Se mofan del infierno. Ahora, ¿por qué? Isaías 3:9. ¿Por qué la expresión de casi la mayoría es así? Entonces yo una vez dije que vamos a caber en la Nueva Jerusalén, dije, no era en el infierno, pero la mente de la gente es en el infierno. ¿Sí? Porque como la gente está inclinado al mal. Hace un ratito estábamos diciendo que la gente piensa que Dios creó el mal y que Dios permite el mal. No, el hombre se autocastiga, el hombre se autodestruye. El Salmo 109, versículo 17 dice que el hombre ama más la maldición y le viene en sobreabundancia y desprecia la bendición y la bendición se aleja de él. Yo no soy abogado de Dios, pero la palabra sí lo dice. Dios no necesita abogado porque Él es el jefe de jefes. Pero vamos a la escritura. Usted va a leer en el Salmo 109, versículo 17, que el hombre ama más la maldición y le viene en abundancia. Desprecia la bendición y ella se aleja. Así que entonces yo creo que en esta mañana
Yo creo que nosotros amamos la bendición. Exponencialmente, 1:11 de Deuteronomio. Oiga cómo bendice Dios exponencialmente. Y te bendeciré 1000 por 1. Y seguramente ustedes piensan que tener un billete de a 100, solo eso es la bendición. No. Si la Biblia dice te bendeciré 1000 por 1, quiere decir que hay 1000 bendiciones ahí constantes. Por ejemplo, hagamos un número así rápido. En matemáticas también se usa la palabra parábola. Ustedes lo van a estudiar por su cuenta propia. La parábola de las matemáticas es cuando está centrado el número, no tiene errores. Entonces la parábola de la matemática sería así. Les diría yo a ustedes. Del 20 de julio de 2024 para hoy 2025, el Señor les ha regalado o nos ha regalado 365 días, divididos en 12 meses. Los 12 meses divididos en 52 semanas. Las 52 semanas divididos en 8.760 horas. Las 8.760 horas divididos en 525.600 minutos. Y esos minutos son divididos en 31.536.000 segundos. ¿Es bendición o no es bendición? Está la parábola de las matemáticas. Entonces nadie puede decir yo no soy bendecido. Dios nos, ahí está la bendición, pero desafortunadamente, de acuerdo al 109, verso 17, que el hombre ama más la maldición y le viene en abundancia. Aquí dice, ya que le encantaba maldecir, que le caiga una maldición, ya que no le gusta bendecir, que nadie lo bendiga. Castígalo donde más le duela. Qué duro es eso. O sea que ahí está claro lo que dice Gálatas 6:7. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Está clarísimo entonces. Eso es en cuanto a que se convierte en arrogancia, porque se mofan y al grado que le dicen, usted no se meta en mi vida, viva su vida, que yo vivo la mía. Lo que sí estoy seguro, dice el pecador, que allá en el juicio se van a dar sorpresas. No sé si ya escuchó usted eso, pero a mí me han dicho eso. Se van a dar sorpresas. Entonces esa persona le respondí yo, allá en el reino de los cielos se va a celebrar un juicio, no un cumpleaños. En los cumpleaños dan sorpresas, pero en el juicio solo dos cosas van a dar: condenación eterna o vida eterna. Dos cosas nada más. Si quieres sorpresas, vaya al cumpleaños hoy en la tarde. Sí, porque la palabra sorpresa quiere decir pues que uno lo ignora. Ahora allá las cosas, las dos cosas están seguras. Ahí nadie, hermano Pedro, en Romanos 1:20 y Romanos 2:1 dice que nadie va a presentar excusa. Nadie va a presentar excusa. Dice Marvin Ortiz, eso sí es maestro para enseñar, dice, pero los pentecostés solo se ponen pastores de la noche al amanecer. Que Dios bendiga a la persona. Marvin. Dios bendiga su vida, gracias por visualizarlo. Entonces, aquí nosotros vamos a tomar en cuenta eso. Vamos a hablar del pecado o sobre el pecado, pero vamos a conocer cómo trabaja el pecado, la metamorfosis del pecado. Si no conocemos esto, hermano Pedro, podemos llegar a ser víctimas de eso. Sí. O por decir así, yo siempre les digo a mis hijos que, por ejemplo, el alcohol o el vicio de alcohol, hay que saber bien eso. ¿Qué es el guaro? ¿Por qué el guaro? ¿Para qué? ¿De quién es? ¿Dónde está? ¿Y cómo es? ¿Y qué hace el guaro? Es una pregunta, pues. Entonces, así se debe ser sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué el pecado? ¿Para qué? ¿Cómo es? ¿Y qué hace el pecado? Es que tome nota. En la religión a usted le permiten que se alcoholice todas las veces que usted quiera. No hay problema. No hay problema. Pero recuérdese que usted acaba de decir algo. ¿Qué es lo que hace el alcohol en mi vida?
El alcohol en su vida, recuerden que tiene un alto porcentaje de azúcar. Y el pobre hígado se encarga de quemar ese azúcar. Y va al baño, a la letrina. Pero ya cuando el hígado pobre empieza a enfermarse, ya no tiene capacidad para quemar el alcohol, para quemar el azúcar que contiene ese alcohol. De repente ya lo voy a ver panzudito, gordito de las piernas, gordito de las manos. En medicina se llama retención de líquido. Ahora, examen hepatológico, hígado graso, ya con sintomatología de hepatitis, con etapa 1 de hepatitis. Fue un placer conocerlo. Pero dice la persona bebedora, si me muero, que me muera. Pero la Biblia dice 3:17 en la primera carta a los Corintios, que el que destruye el cuerpo, Dios le destruirá también. O sea, no va a quedar sin que sea juzgado. Entonces, todo tiene un hasta aquí. Pero debemos de investigarlo. Por lo que tenemos aquí a la mano esta ciencia, la marciología, para entender verdaderamente cómo actúa el pecado en nuestra vida. Sin embargo, estamos en el 4, donde se convierte en arrogancia, se convierte en una diversión, se convierte como quien dice, hola, ahí va aquel, donde pone el ojo, pone la bala. Un semental, un macho alfa, pobre criatura. Vamos al número 5. Ya no causa vergüenza. Esta es la quinta etapa del pecado. Ya no causa vergüenza. Estudiemos Romanos 1:32 y 2 de Pedro 2:13-14. Segundo de Pedro 2:13-14, 1:32 a los romanos. En la Biblia de nosotros habla de recrear y deleitarse. Ya no causa vergüenza, sino que causa deleite. Ya no causa vergüenza, sino que se recrea. Romanos 1:32. Segunda carta de Pedro 2:13-14. Romanos 1:32 dice: Muy bien, escuchemos. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual los hacen, peor aún, e incitan a otros que también las hagan. Bueno, ahí está. Segunda de Pedro 2:13. Sufrirán por haber hecho sufrir a otros, pues creen que serán felices haciendo a plena luz del día todo lo malo que se les antoja. Da vergüenza ver lo malo que hacen y el escándalo que arman cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas de la iglesia. Esos hombres no pueden ver a una mujer sin desear tener relaciones sexuales con ella. Nunca se cansan de pecar, engañan a los que no confían mucho en Cristo y son muy buenos para conseguir lo que desean, pero Dios los castigará, de eso no hay duda. Bueno, escuchando la traducción, yo creo que hablar con la Biblia es lo mismo hablar con Dios, porque es palabra viva. Entonces yo creo que en esto vamos a tener cuidado y esto está, vimos en el punto de la materialización, que es por parte del voyeurismo y el proteurismo. Entonces, ahora, ¿por qué razón? Porque como no se le dedica tiempo a la lectura, no se le dedica tiempo al conocimiento de Dios, entonces el enemigo se aprovecha y distrae nuestra mente. El enemigo se aprovecha, de repente estamos escuchando a los temerarios, a los tigres del norte. ¿Por qué? Porque como llegó literatura de los señores testigos de Jehová en nuestra vida y dice que escuchar una canción no es malo, tomarse una copita no es malo. O de repente llegó literatura de los señores mormones de nosotros que tener 10 mujeres no es malo. O de repente llegó la literatura de catecismo que tengo ahí que si se murió en gracia pero no se hizo todo, pasar unas media asadita en el purgatorio y ahí está todo resuelto. Así que si esa es la condición, nadie va a ir al infierno. Pues.
Porque si hay una segunda oportunidad después de muerto, ¿qué estamos haciendo aquí? Mejor nos vamos y solo vemos en mente que al morir nos vamos al purgatorio y después salimos del purgatorio al reino de los cielos, y la muerte de Cristo fue vana, no salvó ni condenó, según ellos. Si hubiera así purgatorio, también de nada serviría el infierno. No, sí, es que pues, media vez usted murió fuera, lejos o en contra de la verdad, usted ya está en la cuerda floja. Pero si usted murió en la verdad, usted ya tiene asegurado todo. Cristo nos dejó las cosas más fáciles a nosotros. Vosotros sois mis discípulos si hacéis lo que yo os mando. Juan 8:31. 14:15, 15:14, el mismo libro. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que nos dejó las cosas más fáciles. Y ahí se imagina usted que estuviéramos en tiempo de Moisés, que duro fuera eso, porque era más rigurosa la ley de Moisés. La ley de Cristo es más fácil, porque solo tenemos que obedecer de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Vamos a ver el número 6. Demanda un precio muy alto. Esa sería la etapa número 6. Demanda un precio muy alto. Proverbios 29:1. Nahum 3:19. Proverbios 26:2-3. Eclesiastés 7:17. Recapitulemos. Proverbios 29:1. Nahum 3:19. Proverbios 26:2-3. Eclesiastés 7:17. Ahí está la sexta etapa. Demanda un precio muy alto. ¿Por qué cuando tenemos algún pequeño dolor tolerable, sin embargo, se convierte en intolerable? Luego vamos a la farmacia, o aunque sea un sacatito ahí lo hervemos y lo vamos a tomar, porque no queremos sentir pero ni siquiera un dolorcito de muela. ¿Y por qué? Porque no queremos morir. Sin embargo, la Sagrada Escritura dice que hay un momento en 29:1 que ustedes anotaron, que ya no habrá medicina para ti. Lo mismo dice 3:19, ya no habrá medicina para ti. 26:2-3, Proverbios. Así como las aves vuelan en tiempo de primavera o en tiempo de verano, así la maldición no viene sin causa. Tiro de gracia 7:17 de Eclesiastés. Serás cortado antes de tiempo. Y serás cortado antes de tiempo. Se sobreentiende que es morir. No solo se murió antes de tiempo, sino que va a comparecer ante el tribunal de Cristo. El gran políglota de políglotas dice allá en 5:25 al 28 de Juan: y viene el día y la hora en que todos los muertos escucharán la voz de Cristo. 29. El que hizo lo bueno, a resurrección de vida eterna. El que hizo lo malo, a resurrección y de condenación eterna. Entonces es urgente y necesario que nos sentemos con el pueblo de Dios, hablarle de las 7 etapas. Ahorita vamos sobre la número 6, del pecado. Porque la gente necesita, porque ya veo que la religión fácilmente nos puede engañar.
nos dice que no, esto no es pecado, que esto no tenga pena, que síganlo haciendo. Pero esas no son las reglas del juego, no son las normas. Hermano, ¿y las mentiras piadosas? Eso se aprendió en Roma. Porque aquí se da esa frase de mentiras piadosas. Si es que toda la gente lo usa, es que la gente reproduce lo que el ser humano inventa. Pero a mí la Biblia me dice que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Y a mí la Biblia me dice que el que practica la mentira, Juan 8:44, es hijo del diablo. Yo no puedo evitar lo inevitable, como tampoco puedo justificar lo injustificable, ni puedo defender lo indefendible. Algunos textos es del Lot, cuando llegaron los de la ciudad a buscar a los ángeles, y él dijo que no estaban ahí. Se basan a eso. Y muchos versículos. Que puede mentir. Todos esos pasajes bíblicos hay que leerlos, pero no quedarse con el hipotexto. ¿Se recuerda que dijimos hipotexto? Es cuando solo tomamos el texto. También condenan a Raquel, porque dicen ellos, le mintió a Isaac, porque disfrazaron a Jacob. Pero es que solo en el hipotexto estamos nosotros, hay que dárnoslos. Pero ¿por qué no nos vamos cuando da a luz la mujer? Jacob viene agarrado del carcañal de Saúl, lo jala y él sale primero. Y la palabra Jacob es aquel que agarra por el carcañal, dice, o que suplanta. Pero cuando están naciendo los niños, ¿qué dice Dios? Dios está hablando a él. El mayor servirá al menor, porque el menor lo he escogido para mí, así que no hay mentira. El texto dice, supuestamente, que Rebeca mintió. Algunos otros textos también, pero hay que leer más textos para entenderlo. El libro dice el cielo. Génesis, ¿qué libro? En Génesis, vemos el capítulo 29, desde el 29, porque hay que leer todos los textos. Cuando le buscan, a partir del 24, estamos viendo que buscan esposa para Isaac. Y luego, pues la mujercita es estéril, e Isaac ora constantemente por su mujer, y luego llega a embarazarse y tiene 2 niños. Y luego donde dice el nacimiento de Jacob y Esaú. ¿Qué pasó aquí? Cuando ya está a punto de morir Isaac, él es cieguito y disfrazan a Jacob, y cuando lo toca peludo. Este es mi hijo. Y todos han creído ahí pues que se vale la mentira. No, ahí no se está mintiendo. Tenía que suceder, porque ya a la hora del parto Dios dice ahí que el mayor, que es Esaú, servirá al menor. Imagínese usted, si Dios elige a Esaú para que sea el padre de las 12 tribus, le iba mal a Dios. Ya no tenemos que culpar a Dios. Imagínese usted vender por un plato de comida su primogenitura. Por un plato de comida. En cambio, Dios conoce a Jacob. En el capítulo 32, ustedes ven que Jacob luchando con un ángel. Ese conflicto no lo hubiera soportado Esaú. La zona pélvica y el fémur está desconectado ya porque le puso el dedo. Le está doliendo. Pero él dice, no te suelto hasta que no me bendigas. Ya va a amanecer, dice el ángel, soltame. No. Y le toca y lo disloca y con el dolor, y no te suelto hasta que no me bendiga. Y lo bendice mejor, aquel se va. Entonces yo creo que aquí hay una gran enseñanza. En medio de la lucha, del conflicto, no deje ir la lucha hasta que no le venga la bendición. Y por eso a partir del capítulo 32
Dios le cambia nombre, ya no se llama Jacob, sino que se llama Israel, el padre de las 12 tribus. ¿Qué hubiera negociado él con Jacob? Esaú. Con Esaú. Porque este muchacho era aragán. Sí, pues no le gustaba. No le gustaba nada. Es más, en Hebreos 12, 15 y 16, él era fornicario, dice. Y su estado anímico se mantenía solo amargado, dice. No sea que, dice ahí, si ves una raíz de amargura, apártate. No sea que te pase lo que le pasó a Esaú, que profano, fornicario y con raíz de amargura. Y después lloró arrepentido por su herencia, pero ya no la recuperó. Pero ¿quién la perdió? Él la perdió. Entonces, hay pasajes bíblicos, vamos a descartar eso. Llega Abraham a Egipto. ¿Quién es la mujer que anda contigo? Mi hermana. Es mi hermana. Aparentemente hay una mentira. Pero ¿se retracta, sí o no? Claro que sí se retracta. ¿Por qué me mentiste? Porque el hombre ya va a poseer a Sara porque era hermosa, dice. Cuando el Señor le vio, cuidado, porque esta es mujer de mi siervo. Se levanta aquel y le dice, ¿por qué me engañaste? Ahora ya vino enfermedad sobre mi pueblo. Por defender mi vida, dijo. Dije que era mi hermana. Y mejor ordenó, denle de todo lo que hay aquí, que se vaya ese hombre de aquí. No quiero ese hombre aquí. Pero tome nota. De hecho, usted tiene que buscar la lógica ahí. Pero ya darle lógica a un error premeditado, con ventaja y alevosía, no, ya no se puede ser piadoso. Eso no se puede y no se puede. Hay que usar la lógica. Igual lo hizo Isaac. También querían tomar a su esposa, se la querían robar. Igual él dijo o hizo lo mismo. Es mi hermana. Pero le anticipó a su mujer, voy a decir que eres mi hermana para que no me maten. Porque se recuerda cuando Isaac ve a Rebeca, era una mujer hermosa. Entonces cualquier egipcio se la iba allá en Gerar, se la iban a codiciar. Entonces ahí está el asunto, que hay retractación, eso es lo que les quiero dar a entender. Se retractaron, pero ahora, ¿qué pasa con las mentiras del diablo? Segundo de Crónicas 18 al 20. Le pidió permiso a Dios y voy a poner espíritu de mentira en esos falsos profetas. Ese es el asunto, ese es el problema. Segunda de Crónicas 18 al 20. ¿Cómo se caracteriza un falso profeta? Lo tenemos en Miqueas 3:5 y en varias oportunidades lo hemos dado a conocer. El falso profeta, si le dan, él declara bendición, pero si no le dan, declara maldición. Entonces caemos allá en 2:17 de la segunda carta a los Corintios, que dice que hay en la Biblia nosotros dice medran el evangelio. Vamos a leer aquí en 2:17 en su versión. ¿Cómo se caracteriza un falso profeta? Vamos a descartar eso de la mentira piadosa porque no puede ser. Segunda de Corintios. Segunda 2:17. Fíjense, pues en la Biblia nosotros dice medrar. 17 dice, algunos anuncian el mensaje de Dios solo por ganarse la vida, pero nosotros no lo hacemos así. Al contrario, Dios es testigo de que trabajamos con sinceridad y honradez porque Dios nos envió y porque estamos muy unidos a Cristo. Muy bien. En la de nosotros dice medrar. Algunos medran el evangelio. ¿Qué querrá decir esa palabra? Ahí está traducido. Los que negocian con el evangelio. ¿Cuántos negociantes del evangelio no hay? Con todo respeto, sí. Volvemos a Miqueas 3:5. Si usted les da, le declaran bendición.
Pero hay días que usted no tiene. Y ese día que usted no da, le declaran maldición. Muy sencillo, regresemos al 18:18, al 20 segundo de Crónicas. El mismo diablo dice, yo voy a ir abajo y les pondré espíritu de mentira en la boca de sus profetas. Entonces vamos a tener cuidado nosotros a qué profeta estamos escuchando. Ya vamos llegando. Etapa número 7. Su destino será muy amado. Segundo de Tesalónica 1, 8, 9. Sofonías 1, 14, 15. Repito. Segundo Tesalónica 1, 8, 9. Sofonías 1, 14, 15. Pero también hay otra referencia en el Salmo 1, 5. Pero también hay otra referencia en 14, 19, Apocalipsis. Muy bien. La versión Israel de Dios y la versión adventista, bueno, hay una 1909 y una 1999. No hay problema, muy buena la Biblia. Yo creo que el malo es el que la aporta. La versión 1909 es del Israel de Dios y la 1999 es de los adventistas. Pero no hay diferencia, solo el nombre cambia porque los dos son seguidores de Moisés. Pero en 11:12 de Mateo dice en esa Biblia que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Yo quiero aclarar esto porque ese dicho se usa mucho para alentar a la persona y ahí está en la Biblia, no hay problema. En la de nosotros dice los violentos. En las Biblias católicas dice los que se esfuerzan. Entonces viene a ser como una polisemia que vimos hace 8 días, plural de significado. Entonces aquí vemos, dice la versión Israel de Dios o la versión adventista, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Perfecto, ahí estamos. Pero también 1, 14 y 15 y Sofonías, hay otros valientes que van a estar en el infierno. Gritará y el valiente, porque amarga es la voz de Dios. Qué triste es esto. Y ese es el destino fatal del pecado. En 14:19 de Apocalipsis, que ya lo anotaron, y se vendimiará la tierra y sacará las uvas de ahí al gran lagar de la ira de Dios. ¿Cuál tipo de uva? Porque la Biblia nos presenta a nosotros 3 tipos de uva: uva dulce, uva agria y uva tóxica. Allá en Jueces 9, 8 al 12 aparece la uva dulce. Esta es la que califica, va para el reino de los cielos. Pero en 1, 4 y 5 de Isaías aparece la uva agria, esa no califica. En 32, 32 de Deuteronomio aparece la uva tóxica, esa no califica. Entonces esos 2 tipos de uvas son los que usted ve en Apocalipsis 14, 19, que están vendimiando, o sea que están cosechando. La figura, por favor, porque ahí hay una figura. Y son echados al gran lagar de la ira de Dios. Lagar es donde se pisotea la uva para extraer el mosto. Entonces se usa esta figura para entender. Aquí la pregunta es, ¿qué tipo de uva? O la pregunta es, ¿qué tipo de uva soy yo? Uva dulce. ¿Uva dulce, agria o tóxica? Uva dulce, el pasaje que me dijo. Jueces Pues, 9, 8 al 12. Ahí hay una fábula. Jueces, Por favor, ahí es literario, no literal, es literario. Jueces 9, 8 al 9. y para la uva hay agria. Isaías 1, 5 y va a leer del 1 hasta el 5.
Isaías, Ahí en el encabezado dice parábola. Isaías 5, ¿va? Sí. Pero del 1, por favor. Del versículo 1. Sí, al 5. 1 al 5. Se va a enterar, ahí dice una parábola. Yo sembré una viña, dice el Señor, y la cerqué. Puse una torre fuerte en medio de ella. Y se ve ahí que hay un cuido enorme. Y yo esperaba que diera uvas dulces. En la de nosotros dice uvas silvestres, pero en otras versiones dice uvas agrias. Y luego en el 32 de Deuteronomio, las uvas tóxicas, en su Biblia dice ponzoñosas. Deuteronomio 32. Muy bien. Entonces, aquí hay una pregunta personal. ¿Qué tipo de uva soy yo? De acuerdo a las fábulas, a las parábolas, porque los 3 pasajes bíblicos son parábolas. En el encabezado de Isaías dice parábola. En Jueces 9, fábula. 14:19, otra parábola. Ahora 6 al 8, Apocalipsis. 6 al 8, Apocalipsis. Apocalipsis 6 al 8. 6 al 8, ¿va? Pero al vino y al aceite no me le hagas daño. Pero ese vino, ¿de qué uva se extrae? ¿De la uva tóxica, de la uva agria o de la uva dulce? Ahí hay mucha tela que cortar en ese pasaje bíblico. Pero al vino y al aceite no me le hagas daño. Así que desde este momento Dios le está dando la promesa ya que usted va a ser protegido siempre. Pero como uva dulce, en sentido figurado. No sea que por azares del destino, dijimos hace un rato, hay personas que animan, desaniman y contaminan. Tiene forma de ramillete de uva, pero puede ser tóxica y me va a intoxicar a mí. Es agria y me va a producir caries. Necesitamos una uva que contenga. ¿Por qué 5:23 en adelante? Pablo le recomendó jugo de uva a Timoteo. Ya tenía problemas de colitis, Timoteo. A causa de tus problemas estomacales, tómate un poco de uva, original hebreo del benjaminita, Enat Tirosh Aziz, estoy hablando en hebreo. Toma jugo de uva fresca. Por eso ya se basa aquel Luis Toro, ¿va? Que podemos echarnos un tequila. Pues. Pero estamos estudiando hermenéutica. 5:23 de Primera carta a Timoteo. Como casi siempre estás enfermo del estómago, no bebas solo agua, sino también un poco de vino. Muy bien. Genéricamente o hermenéuticamente en el original hebreo, porque recuerden que la Biblia, número 1, fue escrito en hebreo y arameo. Más tarde se tradujo al griego. Original, no hay pena, no hay peligro. Original. Pero en el original hebreo se escribió Enat Tirosh Aziz, que quiere decir jugo de uva fresca. Recuerde que en 26, 29 de Mateo se vuelve a repetir Enat Tirosh Aziz, y no he de beber del fruto de la vid, sino hasta que esté con ustedes en el reino de los cielos. Entonces, todos acusan a Jesús que también le gustaba. Hasta Cash Luna hizo una broma de mal gusto con Jesús. Hizo una parodia ahí, que estuvieron tomando vino con los apóstoles en la Santa Cena.
De repente Jesús se levantó un poco mareado y dijo, uno de ustedes me va a entregar en esta noche. Entonces dice que dijo Pedro, oí, ya se le subieron las copas. Qué blasfemia que hizo entonces. La pena ahí, Era profecía, está cumpliendo. Entonces, tomaron en cuenta esto, 7 etapas. 7 etapas. Primero, se planifica, se materializa, se defiende. Convierte en arrogancia. Ahí está. Los últimos 2 puntos son los más terribles, porque le pasa la factura Demanda un precio muy alto. muy alto y luego su destino es muy amargo. Muy amargo. En conclusión, el que se enamora del pecado se casa con la muerte y se va de luna de miel al infierno. No es una reflexión común y corriente. El que se enamora del pecado, hermano Pedro, se casa con la muerte y se va de luna de miel al infierno. Así que entonces terminamos con este curso. Dentro de 8 días vamos a estudiar un curso que se llama epistemología, o sea, el estudio de las religiones, en quién creen y por qué creen. Muy interesante. Ajá. Que Dios nos permita la vida. Que ya vieron que somos peregrinos nada más. El que se, ¿cómo digo? El que se enamora el que se enamora del pecado o del amor. No. El que se enamora del pecado Se casa. Se casa con la muerte, luna de miel, al infierno. Pecado, el que se enamora del pecado, se casa con la muerte y se va de luna de miel al infierno con gastos pagados. Estoy enfocando al hermano Pedro que lo quieren conocer, dice. ¿Quién de los dos? Los dos se llaman Pedro. sí, puede. Hay 2 Pedros ahí. Ah, el de la famosa tabla sinóptica. Ah, ¿Cristo, el flor de caña. Bueno. Hoy sí, buena hora. Sí, hoy lo dejo ir a buena hora porque yo tengo compromiso en Chiquirines. Amén. Sí, allá voy a ir, entonces. No, Amigo, me voy a dar un medio chapuzón y- amigo Luis, puede ser que se digan puras bobadas, pero no las bobadas que usted quiera escuchar, mi amigo. Dios les bendiga, nos vemos en una próxima transmisión. Que puras bobadas dicen. Le vamos a pedir a Dios. Recuérdense que aún al propio maestro rechazaron. Amén. Y nosotros, ¿cómo no nos van a rechazar? Si es